Hola, Nityanan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias en principio por esta entrevista, por tu tiempo. Quería que nos cuentes un poquito acerca de ti, cómo te iniciaste en la astrología. Ujú. Bien, pues mira, cuando acabé la universidad me fui a vivir a India. Era una cosa que estaba esperando desde que estaba estudiando para ir a ver a mi gurú, que es Amma, le llaman la santa de los abrazos. Y una vez ahí empecé a ser traductor de Mohan, un astrólogo que estaba ahí viviendo en el Kali Temple, en el templo de Kali, en aquel ashram. Y resulta que al ir traduciendo, porque como hablaba bastantes idiomas, venía gente de Europa y les traducía, me quedé fascinado por la astrología védica. Ujú, Y a partir de ahí él empezó a enseñarme y, ujú. y un día, cuando me acerqué a mi gurú, me dijo que me tenía que dedicar a eso y que además lo tenía que enseñar al mundo. Entonces, a partir de ahí, comienza mi viaje con Jyotish. Ujú. En mi primer tiempo me formé solo. En aquel momento en India solo podía ser a través de libros, estoy hablando del 2006. Entonces, hacía lo que podía. Más tarde encontré a mi gurú de astrología védica, Pandit Sanjay Rath, con el cual hasta el día de hoy continúo. Y, y me acuerdo que cuando lo vi por primera vez fue en Londres. Cuando lo escuché 5 minutos. Esos 5 minutos devastaron mis años acumulados por estudio propio. Es decir, me di cuenta que con un maestro, en solo 5 minutos, había podido como aprender y atar muchas más cosas con una base más sólida que todo lo que estaba haciendo yo. Evidentemente, los libros, em, y más allá de lo que podía preguntar a algunos astrólogos de ahí, te pueden ayudar, pero sí que es muy importante tener a alguien, porque yo me di cuenta que no podía, o sea, estaba parado a un nivel si tiraba de libros o preguntando de vez en cuando a las personas, ¿no? Una vez estabas tú estudiando solo, no sabes si haces errores, si interpretas mal. Cuando muchas Ujú. veces vas al sánscrito, si no entiendes bien una cosa, puedes girar todo el significado del shloka o del sutra y eso da margen a mucho error. Wow. Bueno, yo tengo la fortuna de ser tu alumna, así que vamos por buen camino. Nityanan, quería que me definas qué es para ti la astrología védica o el Jyotish. Bien. Em, Jyotish o Jyotisha sería ciencia de la luz, ¿no? Ujú, Es importante entender qué tipo de luz. Es decir, hay dos tipos de luces, ¿no? Primero es que cuando miramos el cielo vemos nakshatras, la luna, esferas celestes, ¿no? Eso es el sol, Surya, ¿no? Eso es un tipo de ujú, luz, ¿vale? Sobre esa luz podemos decir una cosa que dice en la escritura que se llama Nirukta. Suryanam Jyotishi Grahanam Bodhanam Shastra, ¿vale? Es decir, es la luz física. Pero evidentemente, Jyotish no habla solo de la luz física y a nivel de Gola, de astronomía, sino de la luz también interna, la luz del alma, ujú. que dibuja todo el camino de quién soy, dónde voy, de dónde vengo, ¿no? Ese tipo de luz que solo se puede ver con el tercer ojo. Entonces, para mí, em, hay una frase que lo define bien también, que sería Purva Janam Arsitam Karma Suchayanti Yat Janam, ¿vale? Que es como, la astrología significa como realmente son los ojos de Vishnu, ¿vale? Y lo que permite ver es como esa luz, el camino del alma individual. ¿Quién es? ¿Hacia dónde está? Entonces, en síntesis diría que Jyotish, aparte de ser la ciencia de la luz, estudia el cosmos y Ujú. también estudia al ser individual, ¿vale? Entonces, para mí son los ojos de Vishnu que permite ver toda la creación a Ujú. nivel individual, colectivo, universal. O sea, es como los ojos de la creación. Para mí eso es Jyotish. Entonces, eso responde un poco a la pregunta que venía a continuación, que es cómo se conectan las casas, las constelaciones, los signos, los planetas con el ser humano. Ah, bien, para que alguien diga Mercurio está retrógrado y me está pasando eso, tiene que haber un Ajá. link entre el planeta y entre el ser humano, ¿no? Entonces, Ujú.
los planetas tienen una vibración electromagnética y esa nos pasa a través de los chakras, a través de los centros magnéticos que tenemos, centros energéticos, ¿no? Ujú, ujú. Sahasrara, empezamos por el Muladhara, tenemos un montón de chakras. Esos son los 7 principales, pero tenemos realmente más de 22.000 nadis en el cuerpo, ¿no? Que son canales nerviosos, ¿no? Entonces verás que todos esos centros energéticos del cuerpo son susceptibles a los movimientos tanto terrestres, tanto a Ujú. nivel del, como dice el Gayatri Mantra, ¿no? Buru Vas Subaha, a nivel de bóveda celeste, incluso a otros niveles que ni siquiera imaginamos, ¿vale? Entonces, toda esa fuerza y ese movimiento pasa también dentro de nosotros a través de esos canales, esos chakras y nadis. Ujú. Evidentemente, hay pulsos que podemos sentir más, lo que puede ser un planeta rápido, y pulsos que sentimos menos, que es un planeta, por ejemplo, lento, como Saturno, ¿no? Que se mueve de signo cada 2 años y medio. Entonces, realmente, Pero cuando... ahí quiero hacer una pregunta, perdón que te interrumpa. Ajá, Cuando te refieres a que los sentimos menos, ¿es que sus efectos son menores en nosotros? no, son mayores. Ah, ok. Lo que pasa que normalmente solemos sentir a nivel físico los planetas rápidos un poco más, ¿vale? Ah, ok. Porque se mueven cada día y la mente nunca es Ujú. estable, ¿vale? Por eso en Ok, ok. Jyotish a la luna se le da mucha más importancia que en cualquier otra astrología, porque tiene que ver con la mente, ¿vale? Entonces Ujú. hay, por ejemplo, aflicciones que puede ser como si hay planetas de fuego, la estrella número 25 desde la luna, Nakshatra 25 desde la luna, puede haber alguna tara mental o alguna desconexión mental, ¿no? O Ujú. alguna forma mental que está fuera de la plantilla general, ¿vale? Entonces, todo eso, ¿cómo lo ves? Porque está pasando a través de los grajas y a través de nuestros chakras, nuestros centros energéticos. Jyotish, la astrología, digamos que se expresa también por los tattvas, es decir, cuando la luna se mueve, todo el agua se mueve. Nuestro cuerpo es Ujú. 75% agua, como mínimo, ¿vale? Entonces somos muy susceptibles. Por ejemplo, los huesos serían tierra, tierra es Prithvi, es mercurio, ¿no? Es decir, a más nivel de tierra en el cuerpo, Ujú. menos movimiento tengo. Mira las plantas, tienen mucha Ujú. tierra, por eso no se mueven, casi, Ujú. ¿vale? Entonces es importante ver que todo pasa a través de los chakras y a través de los tattvas, los elementos, ¿vale? Que serían los típicos de siempre: fuego, aire, tierra, éter, akash. Wow. ¿Vale? ¿Y cualquiera que le interese el Jyotish lo puede estudiar o tú recomiendas hacer una lectura de carta antes para ver si tiene habilidades? Jyotish es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Jyotish. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy estudiando Jyotish, ¿no? Yo sé que tú me has dicho que tengo habilidades, pero va otra alumna y tú te fijas que en verdad no Mm. va a poder ejercerlo, no va a poder Mm. practicarlo. ¿Cómo ves eso? ¿Dónde se define la carta? En primer lugar, cuando alguien se acerca a pedir por algún curso o lo que sea, suelo hacer un prashna. Un prashna es una carta horaria. Ujú. Para ver si esta persona está en mi karma o no. Es decir, no suelo coger a todo el mundo. En segundo lugar, hay combinaciones como, por ejemplo, si el Atma Karaka está en la casa 11, o el link con el regente de la casa 11, o en la casa 3, o el link con el regente de la casa 3, o hay Siddha Yogas, que son, por ejemplo, Parivartana entre el regente de la casa 1 y casa 10, o el regente de la casa 8 con el de la casa 5, ya sea ambos en una casa, o el link. Em, Hay varios yogas que dan buenos jyotishis, que dan buenos astrólogos, ¿vale? Pero yo no contemplo, cuando alguien viene a hacer jyotish, verás que en alguno de mis cursos tengo algún alumno que va muy retrasado, va muy atrás siempre, ¿no? Y no es que a mí me importe que haya atraso o no. A veces hacemos algo védico, algún shastra, ya sea jyotish o, por ejemplo, algún tipo de upaveda que se llama ayurveda, ¿no? O danurveda, ¿no? Y no tiene por qué dar fruto en esta vida, ¿vale? Es decir, nosotros en Ujú. Jyotish no contemplamos el alma solo como aquí y ahora, porque vienes de un lugar y vas para otro. Entonces hay muchas personas que están preparando o tienen contacto con algún tipo de Vedas, ya no solo Jyotish, porque es Ujú. algo que dará un fruto en una vida venidera, no ahora. Entonces normalmente suelo acoger a esa persona. Em, sin embargo, la parte buena es, para Jyotish necesitas tener un alto nivel de fuego.
Agni, ¿no? Porque Ujú. es lo que da la visión. Entonces hay planetas y combinaciones en la Navamsha, por ejemplo, que dan habilidades para Jyotish o no. Entonces hay diferentes tipos de astrología para cada uno de nosotros. Hay astrólogos que son matemáticos y te podrán Ujú. colocar un evento en el tiempo con el dasha correcto. Hay astrólogos que son médicos, están muy en contacto con la salud y te dan una fórmula de longevidad, por ejemplo, fácilmente. Hay varios tipos de astrologías, igual que, por ejemplo, en un hospital tienes varios tipos de médicos. Tienes Ajá. pediatras, tienes cirujanos, tienes de todo, ¿no? Por eso verás que hay astrólogos que son muy buenos en las finanzas y otros no, que son muy buenos en cosas conyugales, ¿vale? Entonces, más allá de ver si la astrología puede dar frutos o no, se trata de encontrar la relación espiritual de por qué se presenta en mi camino, de buscar la raíz de las cosas y a la vez qué tipo de astrólogo puedo ser y para qué me sirve, ¿vale? Ok, bueno. Con mis años de experiencia, lo que he visto es que Jyotish se vuelve muy limitado si la persona no tiene una práctica espiritual, no llega a meditar o no llega a interiorizar eso, porque si no se queda Ujú. en un nivel mental, muy emocional, muy mercurial, ¿no? Ujú. Y las cosas intelectuales tienen el stop en la lógica. En cuanto en la lógica encuentras una definición de barrera, ya no puedes pasar de ahí. Y Jyotish va mucho más allá del intelecto. Vale. Ok, bueno, ajá. Y otra pregunta que te quería hacer es, antiguamente en las diferentes culturas, todas las decisiones importantes o las no tan importantes se tomaban mirando el cielo, ¿no? Le hacían mucho Ujú. caso a la posición de la luna, de las estrellas, en fin. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué ya no es así? ¿Por qué no está tan difundida la astrología védica? ¿Qué es lo que crees que falta? Bien. Eh, en primer lugar, te diría que estamos en una parte evolutiva, lo que sería en los Vedas Kali Yuga, que es una parte de ignorancia donde muchas cosas se van perdiendo. Hoy en día no queremos hacer un curso de 5 años. Realmente es muy difícil estar preparado para ser un buen astrólogo con menos de 5 años y todos queremos un curso de $6.000 en 3 meses. ¿Vale? Ujú. Entonces, eso es bastante difícil. O sea, nosotros mismos nos vamos complicando las cosas. ¿Vale? Como yo fui enseñado a partir del tercer, cuarto año con mi gurú, es a sacar la astrología fuera de la pantalla. ¿Vale? Es decir, a saber leer los elementos, a saber leer lo que es el prashna, que es como la carta horaria, digamos, leyendo las cosas de fuera, ¿no? Por ejemplo, si yo hacía una consulta y en aquel momento escuchaba un perro ladrar o unos perros que se peleaban por la ventana, eso me estaba diciendo que la persona estaba teniendo problemas con la pareja, ¿vale? Ujú. O por ejemplo, cuando estoy haciendo una consulta y se apaga alguna DIP, alguna lámpara de luz, o hay un viento que me sacude la ventana, ok, eso me está diciendo que la persona tiene problemas con Vayu Graha, con planetas de aire, Saturno, Rahu. Es decir, constantemente la astrología está sucediendo a cada momento, pero hemos cogido el hábito a mirarla en un móvil, en un celular, en un software. Y eso es parte de nuestra falta de entendimiento. Por lo Entonces hay que tanto, hacerle caso a las señales todo el tiempo, a lo que ajá, sucede alrededor todo el tiempo. claro, si limitas toda la astrología a una pantalla de 28 pulgadas, em, Ujú. es bastante difícil. Digamos que es algo que sucede continuamente, en todos los lugares, en el cuerpo, en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hay incluso días que puedes ver que tu digestión no está bien. Quizás la luna está pasando por un signo de aire, o aspectada, Ujú. o en un nakshatra, que no es auspicioso para la Ujú. luna, ¿no? Em, entonces, es importante sacar el hábito de ver la astrología solo en un momento concreto, en una pantalla. No sé si te acuerdas que en la clase de nakshatras hablé un momento de cómo mirar la hora para ver cuándo era bueno hacer una actividad o no. Por ejemplo, Ujú. en Jyotish siempre llevamos el reloj clásico, el de agujas, el clásico, ¿no? Sí. Ujú. Y cuando alguien me habla, yo miro ese reloj y puedo decir, ok, me vas a preguntar sobre el tratamiento que tiene que hacer tu marido en el médico. La persona dirá, "Oh",
¿Cómo lo sabes? Ok, es las 5 de la tarde. Ok, el sol está en Leo. Eso sería la aguja. Y, por ejemplo, la minutera está en casa 7. Me vas a preguntar por la pareja. ¿Vale? Sol es salud. Wow. Entonces, eso no se ve en la carta. ¿Ok? Qué Yotis está interesante. en todo momento. En todo momento. De hecho, el padre de mi gurú Ujú. te calculaba el dasha. Te hacía un par de preguntas, le dabas el año de tu Para nacimiento. los que no saben el Dasha, ¿qué es el Dasha? Es un un sistema planetario o de grajas que marca los eventos que la persona va a tener por periodos, por fechas. ¿Vale? Ujú. Por supuesto, hoy en día, por ejemplo, en el Kali Yuga, casi todo el mundo utiliza Vimshottari Dasha, ¿no? Hay mucha gente que Ujú. me viene, ay, estoy en Rahu Dasha, Mercurio Antardasha. Ok, ok, ok. No estás ahí. ¿Cómo? Que no estás ahí. ¿Por qué? Porque existen 54 sistemas de dashas, ¿vale? Los rishis no se tomaron la molestia de hacer tantos si solo con uno mirábamos todo, ¿no? Ujú. Ah, pero en el Kali Yuga, en esta época, estamos perdiendo bastante información. Primero porque no es fácil y demora mucho tiempo. Y muchas personas han estudiado Jyotish de personas que han estudiado Jyotish que han aprendido de alguien. Pero nadie tomó la molestia en aprender un poco de sánscrito e ir directamente al sutra. Por ejemplo, Jaimini Upadesha o al Brihad Parashara Shastra, ¿no? Hay muchas personas que parecen que estén descubriendo América con algo y eso hace 5.000 años que está escrito. Ya, pero ¿Sabes? es difícil encontrar a la persona que sabe tanto, ¿no? No todos los astrólogos llegan Ajá. tan profundo. Hay muchos astrólogos que enseñan por encima y no todo lo que tú estás diciendo. Ujú. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a un buen astrólogo? ¿Cómo se busca? Es punya. Punya es como mérito kármico. Es decir, a ti te va a llegar lo que está acorde con tu resonancia. Si tú no Ah, eres, ok. no eres profundo o no estás vibrando en buscar algo o que vibre contigo, algo así, no va Ujú. a llegar. Tengo muchos compañeros que lo dejaron a mitad de camino y siempre Ujú. me decían, ¿no? Es el Guruji, con responder 4 cosas, porque la gente siempre me pregunta lo mismo, a mí ya me basta. Voy a dejar de invertir dinero en Jyotish y me voy a comprar casas. O voy a hacer cosas del real estate. Ok, es una elección. Es decir, hay personas que tienen una mente más conformista y hay personas que les funciona, por ejemplo, Vimshottari Dasha, y no se moverán de ahí. Tampoco creo que muchas personas saben todo lo que existe. Ujú. Ajá. Entonces, qué importante tener esta entrevista y saber que puedes, eh, que tú estás al alcance de enseñar tantas cosas y llegar a la raíz del yotis, ¿no? De la enseñanza, que no pase solo por encima, sino que, porque es como, ¿no? Como un edificio, si no tiene los cimientos bien hechos, entonces va, Ajá. va a ser medio tembleque, ¿no? Exacto. Como has visto en el VAP 2, nos podemos tirar igual 4 o 5 clases para una casa, ¿no? Ajá, así es, Si lo cogiera de forma profunda, o sea, superficial, te leería un párrafo y ya tienes la casa. claro. ¿Vale? Hablando de casas, ¿cómo es que se ven las aflicciones en una carta? O sea, entre muchas cosas otras que se ven, ¿no? Porque generalmente las personas van a consulta y eso no porque tienen una vida feliz, ni mucho menos, ¿no? Mucha gente va en busca de respuestas y That's the problem. Este es el problema. A que vamos exacto, cuando estamos rotos. porque la carta debería hacerse siempre, ¿no? Para ver tus Ujú, fortalezas, debilidades, qué camino, etcétera. ujú. Pero mucha gente llega al Yotish y a muchas actividades o espirituales, holísticas, místicas, llámalas como quieras, porque están atravesando alguna situación difícil. ¿Qué podemos hacer contra eso? Primero es entender qué tipo de persona tengo delante y por qué está teniendo eso. Ujú. Muchas veces es una simple compensación de acción-reacción.
y no podemos caer en el drama de lo que le está pasando a la persona. Si no, no podemos ser hábiles en dar un remedio. Mi gurú me dijo siempre, si dices algo y no puedes dar un remedio, cállate. ¿Vale? Ujú. Súper importante, no dejar a la persona con algo abierto y cambiar de tema. ¿No? Si no es Pero y como, ahora muchas ya, personas tienen la creencia de que el remedio va a ser o una joya o un mantra. ¿Qué otros remedios existen que sean ah, mucho voy. más reales? No Para sé. empezar, hay una fórmula muy rápida para detectar una aflicción y es si un Ujú, planeta benéfico está tocado por más de dos maléficos o más, y ahí ujú, ya puedo ver regentes, ese planeta tiene lo que se llama un Sharpa Shapa, tiene un curso maléfico. ¿Vale? Pon que ujú. Venus está entre los nodos. Si Venus está con Rahu, Ok. estará aspectado por Ketu. ¿Vale? Ese Venus tiene un curso maléfico. ¿Vale? Entonces ese Venus necesita como reparar y tienes que ver por qué en diferentes cartas divisionales, ¿no? Ujú, Acabando Shastiamsha, pero hay que ver también, ok, Rahu regente de la casa 8 significa que la casa 8 está entrando en ese yoga, Ketu regente de la casa 9, ok, por lo tanto significa que los ancestros están entrando ahí y que ese Venus puede tener un curso maléfico debido a algo con los ancestros y algún tipo ujú, de deuda, ¿vale? Entonces se trata de ver la efectividad en Jyotish es ver la raíz de las cosas, ¿no? El médico intenta dar un remedio, ¿no? Pero cada vez ujú, pierde más la habilidad de ir a la raíz, ¿no? Jyotish va a la raíz, al por qué. Guay. ujú, Una vez encuentras el por qué, puedes empezar a trabajar eso. Entonces hay mucho tipo de remedios, no solo mantras, joyas, yantras, puyas, homas o ujú, tal. Em, lo importante es tener una comprensión también ujú, y cambiar el hábito. Si, por ejemplo, tú tienes un hábito y no trabajas en ese hábito, da igual los mantras que te den, porque lo que vas a hacer tú con ese hábito es retrasar cualquier efecto. Es decir, para mí los remedios van en aparigraja. Es, tengo que tocar todos los elementos. Si te doy una gema, ok, tierra, tengo que dar un mantra, ok, éter, ahora te tengo que dar algo que toque fuego, algo que toque agua, ¿no? Que es la psique, ujú. y algo que toque, por ejemplo, vayu, viento, ¿vale? Es decir, tengo que coger todo el remedio y siempre digo, un remedio es como un compost, ¿no? Que puede tener nitratos, puede tener sulfitos, puede tener cualquier cosa, pero si no pongo algo, no estoy completando lo que la tierra necesita, ¿vale? Perfecto. ¿Y por qué es importante hacerte la carta antes de entrar en una aflicción? ¿Por qué? Porque sí. O sea, me hago la carta porque sí. Normalmente las personas que te vienen porque tienen una aflicción y no lo saben. Hay algo que no les va bien y no pueden más con ello.